Y bien, continuamos con esta edición informativa aquí con el doctor Gustavo Navarrete que me acompaña hoy en una sección de salud para hablar algo muy importante como son la ayuda de intérpretes en una consulta médica. Muchas veces nos cohibimos las familias latinas de ir a los centros médicos o a visitar a un médico por el hecho de que quizás no sepamos cómo comunicarnos bien con ellos por el tema del idioma y por eso tenemos a este doctor Gustavo Navarrete acá para hablarnos al respecto. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Diana, muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. Muy bien, muchísimas gracias a usted también. Y bueno, precisamente fuera de cámara estábamos hablando un poco sobre las dificultades que muchos pacientes a veces encuentran en ir al consultorio o a visitar un médico por el hecho de que a veces se sienten un poco cohibidos por el tema del idioma, como ya bien dije. Entonces, los intérpretes en los consultorios, ¿qué función tienen y cómo los pueden ayudar y cómo ellos deberían sentirse un poco más cómodos con ellos? Diana, tengo algunos consejos y creo que es muy importante precisamente eso, que el paciente sepa cuál es la función del intérprete. Yo creo que podemos decir, sin equivocarnos, que la función de ellos es traducir literalmente lo que el paciente está diciendo y lo que el médico o el proveedor de salud le está diciendo al paciente. De esa forma, hay que tener en cuenta, al tener en cuenta eso, hay que saber que tenemos que modificar un poco la manera como hablamos o cómo se desarrolla una consulta cuando está el intérprete presente. Mi consejo es tratar de usar frases o expresiones más cortas, reducidas, o en su defecto tal vez hacer pausas frecuentes para que el intérprete tenga la oportunidad de traducir. Si no hacemos esto, el intérprete va a tener que acumular mucha información que después no va a poder traducir literalmente, y lo que sucede y termina haciendo es como dar un resumen de lo que dijo el paciente o dar un resumen de lo que dijo el doctor, y eso ya no cumple la función. Eso mismo iba a ser mi pregunta. Muchas veces los pacientes van y entonces le dan como que su historia médica o su historia familiar y todo al doctor. Y yo pienso que cuando se trata de un intérprete presente, más bien es como ir al punto, como enfocarse exactamente en lo que se fue, ¿no? En los síntomas, en lo que siente la persona y en ese aspecto, ¿no es así? Correcto, siempre y cuando el médico no lo esté preguntando. Claro. Claro, sí, exacto. Ese es un muy buen consejo. Y otro factor importante es saber que el intérprete solamente va a discutir las cosas que se digan en la consulta, las que presente el doctor. A veces hay tiempo antes de hablar con el intérprete en la sala de espera, en el consultorio, mientras llega el doctor, y el paciente pues les cuenta muchos detalles de cómo me empezó esto, de cómo, pero tiene que tener en cuenta que esa información el intérprete no la va a transmitir, porque él va a estar únicamente diciendo lo que el médico haya preguntado. Así que esa información que se pueda dar por fuera realmente no juega ningún papel en la visita. Y también es importante aclarar que lo que se hable dentro del consultorio es algo que se queda ahí. O sea, el intérprete es una persona de confianza y no va a divulgar ningún tipo de información al público ni a nadie fuera de ese consultorio. Muy importante eso porque, así como estabas diciendo al principio, muchas veces la gente se cohíbe o no va por la barrera del idioma, pero otras veces es porque no quiere tener una tercera persona enterándose de sus cosas íntimas y personales con la salud. El intérprete está regido por los mismos parámetros de confidencialidad y de respeto que tiene cualquier otra persona que trabaja en la clínica, en el hospital. Y yo además le estimulo mucho a la gente que si algún momento siente que eso se violó o no se tuvo en cuenta, que lo haga saber, que el intérprete no haya cumplido con esas condiciones. Es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto Diana, siempre como tenerlo. siempre, un gusto estar acá. Gracias. Igualmente, gracias a usted por esta información. Y bien, amigos, ya saben, ahora vamos a continuar con más de esta programación aquí en De Latinos.